Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Tamayo. Soy estudiante de quinto semestre de la carrera Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad Militar Nueva Granada. Esta actividad es para la materia Administración del Talento Humano y Riesgo Psicosocial. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la administración del talento humano, siendo esto una actividad que ha tomado mucha fuerza y ha cogido mucho auge debido a los crecimientos de las organizaciones y a la complejidad de las tareas que cada vez más tienen ellos para cumplir con lo que se proponen. Una de las prioridades del proceso humano es desarrollar, es formar, educar, maximizar las potencias humanas. Por lo tanto, es un reto totalmente grande para este proceso, para esta administración del talento humano, el ser parte fundamental en el crecimiento de las organizaciones y en el sostenimiento de estas. Con esto se ha buscado diferentes herramientas, diferentes estrategias que, como la podemos ver en este mapa conceptual, a lo que llevan es a que los funcionarios se sientan más partícipes, a que no se sientan como que tienen que seguir unas leyes y cumplir unas normas, sino que a ellos hagan parte de toda la caracterización de la compañía, de diseñar sus objetivos, sea por departamentos, sea por tareas, sea por rol, pero que ellos se sientan importantes y que se les dé el grado de validación que ellos requieren. Esto ha sido uno de los pilares fundamentales para que los procesos de selección, para que los procesos de administración del talento humano vayan cumpliendo y vayan dando esa garantía a los procesos operativos y a los procesos de realización, que cuenten con un personal idóneo, con un personal competente y con un personal que va en sinergia con los objetivos de la organización. Pues siendo este realmente el reto, ¿no? No lograr que la persona tenga un crecimiento personal, tenga un crecimiento laboral, y estas dos se tengan una convergencia sobre los cumplimientos de los objetivos organizacionales, que finalmente son lo que llevan a que las empresas garanticen su mejora continua. Cuando hablamos ya de la administración del talento humano como función, como tarea, pues en esto sí empiezan varias actividades, ¿no? Y sobre esta, como lo podemos ver en el cuadro, inicia no como se supone, no como todos lo interpretaríamos, que es, bueno, vamos a hacer reclutamiento, vamos a hacer pruebas, no. Antes de esto, este desarrollo de esta materia nos lleva a ver la necesidad en que tenemos que iniciar es con la identificación de las necesidades internas. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿Para qué lo necesito? Definir claramente qué es lo que yo busco, para de esa manera poder buscar algo que cumpla con o que satisfaga mejor las necesidades de los procesos y satisfaga las necesidades de las organizaciones. Entonces es muy importante verificar cómo el proceso no inicia buscando en la parte externa hacia adentro, sino todo lo contrario, inicia es, como lo dicen en la lectura, ordenando la casa. Yo tengo que establecer claramente qué es lo que necesito, con qué perfil lo necesito, hacia dónde va esa persona, son sus características eh, físicas. Pues si lo que necesito es una persona que realice mucha actividad, necesito unas condiciones físicas especiales. Pero si lo que necesito es o si lo que la organización necesita es que la persona desarrolle actividades mmm, de escritorio, de control, de seguimiento, pues tengo que moldear todo esto para saber qué es lo que voy a buscar. Una vez entendiendo esto claramente, a lo que voy es pues que empezamos un proceso y tenemos que hacer un estudio de lo que en el mercado hoy nos ofrece. Tengo que conocer mi contexto externo, saber qué está pasando, saber cómo están las personas en la calle buscando trabajo, cuáles son sus perspectivas y qué es lo que ellos buscan
para también satisfacer sus necesidades personales. Entonces démonos cuenta que antes de empezar como con la tarea fundamental, tenemos que revisarnos a nosotros y tenemos que revisar nuestro contexto externo para identificar claramente las personas y, y, y- y- y sí, las personas que vienen a realizar este tipo de procesos. Ok, teniendo claro esto y ya con estas dos variables tan importantes claras, empezamos un proceso de reclutamiento. Existen varios procesos de reclutamiento. Pueden ser mediante anuncios en el periódico, avisos en las partes externas de nuestra compañía, recomendados de nuestro personal activo. Existen otros procesos donde está la tendencia de reemplazos, ¿no? Entonces, si sale una persona, pues ya como que se viene trabajando y ya se tiene como una predisposición de quién es el que podría relevarlo en caso de que esto ocurra, que es diferentes técnicas que las organizaciones utilizan, pero siempre se tiene que hacer un reclutamiento, ¿no? Sabemos que si quitamos una persona y la ponemos en un cargo, pues donde estaba inicialmente también va a quedar una vacante. Entonces es importante tomar la mejor decisión en cuanto al tema de reclutamiento. El tema de los referidos de del mismo personal activo puede ser bueno, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Eso nos puede traer una cantidad de personas muy conocidas dentro de una organización que pueden empezar a hacer cualquier tipo de actividad que seguramente puede ir en contra de los objetivos de la organización. Posterior a esto, continuamos con un proceso de selección. Y aquí pues los procesos de selección los observábamos y como lo vemos pues es el último ítem que se alcanza a ver en el mapa conceptual, pero es una actividad muy importante. Es una actividad donde todo esto que hemos hecho hasta lo que hemos hablado eh, va a coger fuerza, va a tener o va a empezarse a ver el resultado de todas estas actividades que hemos hecho. Cuando hablamos ya del proceso de selección, pues las organizaciones adoptan diferente tipo de actividades. Algunas hacen pruebas psicofísicas, algunas hacen test, algunas simplemente hacen unas entrevistas comunitarias o realizan entrevistas unipersonales. Entonces ya depende de los roles de la organización y aquí también tenemos un variado eh, manojo pues, de opciones sobre cómo queremos hacer nuestro proceso de selección. Yo quiero enfatizar frente a este proceso de selección es que las empresas determinen el proceso que les conviene y que se cumpla estrictamente, pero no pensando en que se diligencien unos formatos o en que se siga un procedimiento escrito con un único propósito de contratar a alguien, sino que definitivamente les dé la herramienta de poder evaluar, definir y establecer que la persona que se contrate es la persona que la organización necesita para el cargo que estamos buscando. Muchas veces observamos que las empresas contratan sin tener en cuenta que o perdón, realizan el proceso de selección y pasan las personas, pero no se detienen a evaluar los resultados. Simplemente hicieron el checklist, cumplieron, hicieron las pruebas, presentó la entrevista, tiene lo mínimo de idoneidad y de cumplimiento y pasan. Y esto genera mucho error y genera mucho traumatismo, además por la cantidad de rotación que se va a ver en un futuro. Entonces, como lo podemos ver, el proceso de selección de personal es una actividad muy importante. Es ese enganche de todo lo que yo he hecho, de todo lo que he experimentado, de definir mis necesidades, de definir mi proceso, de definir mi contexto externo, para que en este momento ya empecemos a buscar lo que realmente la organización necesita. Bien, eh, dentro del mapa conceptual también podemos ver una actividad bien compleja, una actividad que personalmente nunca me había detenido a pensar, nunca me había detenido dimensionar todo el reto que cumple o todo el reto que trae el hecho del proceso o la administración del talento humano enfocado al proceso a los expatriados. ¿Qué es un expatriado? Tenemos varias definiciones. Un expatriado es una persona que trabaja en una ciudad, en una ciudad diferente a la que él es, con un idioma totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, lo cual genera un mayor reto para él entender y comprender qué es lo que estamos haciendo y cómo
lo que hizo bien en su casa matriz, en el país de su nacimiento, tiene que llegar a fortalecerlo a un país ajeno, a un país lejano. Como lo muestra eh, nuestro mapa conceptual, el tema de los expatriados lo podemos identificar en que son aquellas personas que, porque pues por su rendimiento excelente, por su competitividad y por sus resultados, y las empresas en su crecimiento global, ¿no? Porque pues eso es lo que nos lleva a la globalización de las organizaciones que quieren tener presencia mundial en diferentes países, en diferentes ciudades, de diferentes nacionalidades, pues tienen que tener de su recurso humano privilegiado en la casa matriz y enviarlo, estarlo regando por el mundo. ¿Para qué? Para que los lineamientos y las condiciones y los objetivos de la casa matriz se cumplan en cualquier parte del mundo. Digamos que así está pensado y digamos que así está diseñado. Sin embargo, cuando se miran las eh, estadísticas, no resulta tan positivo, ¿no? Más del 45% de las personas que envían o que son expatriados para estos retos no cumplen con su tarea, no cumplen con su labor. Y esto en diferentes estudios se ha podido determinar pues por el choque, la fricción que genera la persona al llegar a un país donde tiene un idioma diferente, donde su cultura es totalmente diferente, donde tiene que alejarse de lo más valioso o de lo más grande que tiene un ser humano, que son sus lazos familiares, sus hijos, su esposa, su mamá, porque pues también es claro que muchas organizaciones mandan a la persona con su grupo familiar básico, ¿no? Esposa e hijos, pero pues no lo van a poder enviar con los abuelos o con la mamá o con los hermanos, porque pues no sería ya rentable. Entonces, el impacto, el cambio del idioma y la adaptación a una nueva cultura, los estudios demuestran que no es una actividad tan fácil, que no es que en la mayoría de los casos no se cumplen los objetivos con lo cual se planeó y se planificó esta actividad. Como lo podemos ver, para la administración del talento humano, para la administración de los recursos humanos, cada vez el reto es más grande. Cada vez tenemos una tarea y tenemos un objetivo muy superior, prácticamente que de un proceso de administración de talento humano bien dirigido, bien llevado y bien controlado, depende el crecimiento y el cumplimiento de objetivos de la organización. Agradezco mucho su atención y espero vernos en una siguiente oportunidad. Gracias.